Y el tema que tengo para ustedes en esta mañana lleva como título El Espíritu Santo, el fuego divino que nos llena y capacita. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos llena y nos capacita. ¿Por qué nos llena? Bueno, porque el ser humano siente un vacío en su corazón y está vagando por el mundo buscando cómo llenar ese vacío. Y a través del Espíritu Santo, Jesucristo, aquel maestro de todo lo que existe y perfeccionista en el sentido del plan de salvación, junto a su Padre y al Espíritu Santo, nos llena a través de él. Y es poderoso ver que aquella persona que sentía un vacío en su corazón pueda decir en algún momento dado: no me siento vacío, mi copa está rebosando, dice el Salmo. ¿Qué significa que mi copa está rebosando? Que está fluyendo, ¿verdad? Se está llenando constantemente. Y esa es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y también capacitarnos, porque así como estaba diciendo el hermano Agustini, que agradezco el repaso de la lección, y a Astrid por tremenda escuela sabática, la capacidad que nosotros necesitamos para poder sobrevivir en esta tierra, en nuestra espera de la segunda venida de Cristo Jesús, nos las provee el Espíritu Santo. Porque sin ella sería muy difícil nosotros poder caminar en esta vida. Sin ella sería para nosotros sumamente difícil poder enfrentar las situaciones que día a día tenemos que enfrentar. De hecho, si llegaría, imagínese usted como le ha pasado a otros, y especialmente a Job, una prueba tras la otra, ¿cómo sobreviviríamos eso? Sin el Espíritu Santo. Y por eso hemos escogido durante este mes que ya se acaba hoy, hablando acerca de la lluvia tardía, la necesidad de nuestra iglesia, de nosotros, tener al Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo mencionamos que es la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es la que el Espíritu trabaja para mi conversión. El Espíritu Santo constantemente trabaja en nosotros para convertirnos a Cristo Jesús. O sea que no es una obra de algo que se hizo de una vez y se acabó. Es un proceso diario, es decir, es algo que constantemente el Espíritu está trabajando en nosotros, porque una persona que deja de hacer algo no significa que la dejó de hacer para siempre. Porque ahorita escuchamos que el enemigo está 24 horas, ¿qué está haciendo? Observándonos, a ver cuál es nuestra inclinación, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta o no nos gusta, o qué es lo que estamos haciendo, para él entonces, buscando y entendiendo esa debilidad, atacarnos o traer la tentación. Pero el Espíritu Santo, al contrario, a pesar de que pudiésemos ser tentados, él nos da una salida para que no caigamos en tentación. Y esa salida es poderosa porque se consigue a través de la oración y el estudio de la palabra. El estudio de la palabra. Así que el Espíritu Santo, el fuego divino que nos llena y nos capacita. Qué glorioso es eso. Usted sabe que tiene un privilegio grandísimo de tener el Espíritu Santo de su parte. Y qué grandes cosas se pueden hacer o hace el Espíritu Santo por medio nuestro. A veces hasta usted se puede sorprender de algo que no hacía y de momento hizo. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Leí un libro de un autor americano, se llamaba, el apellido no me lo inventé, ese es el apellido, Hamburger. Parecía hamburguesa, como una película que salió hace poco, hace mucho. Pero él decía, Jim Hamburger, que un día él estaba sentado frente a sus hijos y su esposa estaba después de la cena en la cocina. ¿Qué usted cree estaba haciendo la esposa en la cocina? Lavando platitos, recogiendo todo lo que pasó, y él estaba lo más feliz porque había comido muy bueno, sentado en el sofá con los niños. Y él dice que de momento sintió la impresión, después de trabajar un día largo, que nos pasa a todos, que una voz le dijo: ayuda a tu esposa. Y dijo: ayuda a mi esposa, pues si yo estoy cansado, yo he trabajado duro, trabajé hoy 12 horas,
pude llegar aquí para almorzar, a cenar, perdón. Y volvió y escuchó, ayuda a tu esposa. Y él se levantó y se paró al lado de su esposa. Y dice Jim que cuando se paró al lado de su esposa, la esposa dijo, ¿qué tú haces aquí? Quizá pensó que él no había quedado satisfecho y estaba buscando algo más para comer. Él le dijo, no, vengo a ayudarte. Hoy tú te sientas en el sofá y me miras a mí. Hoy yo voy a hacer lo que tú haces y has hecho por mí tanto tiempo. Y ella no pudo entender eso. No pudo entender eso. Pero ¿quién estaba capacitando al hermano querido para que su relación con su esposa tuviera mejor? El Espíritu Santo. Y desde ahí usted, al leer ese libro, ¿verdad?, que a mí me impresionó muchísimo y está poderosísimo el libro, al hablar de cómo es que a veces el Espíritu Santo nos habla para capacitarnos, nos habla para poder llenarnos de ese fuego divino y nosotros no le estamos haciendo caso. Y por eso es que Pablo en un momento dado se atreve a decirle a la iglesia que estamos dormidas, porque cuando estamos dormidos, ¿escuchamos o no escuchamos? No escuchamos. Mi esposa cuando me levanté esta mañana me dijo, papi, ¿no escuchaste todos los aguaceros que cayeron anoche? Ni uno, le dije, ni uno. Caí como pana. Y yo dije, pero tú estás segura que, mi amor, estuvo lloviendo fuerte toda la noche? Mire, yo no escuché nada, absolutamente nada. Entonces, cuando estamos dormidos, tenemos la situación de no escuchar nada. Por eso es la amonestación de Pablo, que nosotros despertemos del sueño. Yarairi, bienvenida. Despertemos del sueño para poder entonces escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Cómo podemos despertar del sueño? Estudiando la palabra, orando, testificando. Es la forma de mantenernos en movimiento, porque un soldado que se mantiene en posición esperando al enemigo, después de estar tanto tiempo luchando, ¿qué va a pasar con esos soldados? Se va a dormir, ¿cierto? Claro que se puede dormir. Entonces, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, allí nos habla del bautismo del Espíritu Santo, que es lo que nosotros conocemos como el día de Pentecostés. Qué maravilloso fue lo que sucedió allí. ¿Qué sucedió allí? Bueno, según el libro de Hechos, capítulo 2, nosotros podemos ver que Pedro se levantó a dar un gran discurso. Un discurso que nunca Pedro había hecho. Un discurso que Pedro nunca se había atrevido a hacer, ni tan siquiera cuando fueron a arrestar a Cristo Jesús. Pedro está allí frente a esta multitud que está cuestionando si estos hombres están borrachos o no, y está cuestionando cuán real es lo que está pasando. Pedro se levanta y da un discurso, y ese discurso, que no sale de la boca de Pedro por casualidad, dirigida por el Espíritu Santo, es la que provoca que la gente se arrepienta y reciba el mensaje de Jesucristo. Porque aquí quien tenemos que nosotros resaltar es a Jesucristo y a nadie más. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo. Y Pedro, al hablar de esa forma de Jesucristo, la gente no tiene otra cosa que decir. Algo grande ha sucedido aquí. ¿Y qué otra cosa sucedió? Que todos los escuchaban en qué idioma. En su propio idioma. Y había gente allí de todos lugares. Sí. Había gente en Jerusalén. Sí, había gente en Jerusalén. Pero había gente que venían de todas partes. Y la Biblia lo menciona muy clara para darle a entender a todos nosotros que cuando se derramó el Espíritu en el día del Pentecostés sobre los apóstoles, fue un evento que venía del cielo. Porque solamente un poder divino puede hacer tal cosa. No es el hombre, no fue Pedro, no fue Juan, fue el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no se ha detenido en trabajar. ¿O usted entiende que sí? Entonces, si el Espíritu Santo no se ha detenido en trabajar, ¿por qué nosotros no estamos haciendo las obras o mayores obras que los apóstoles?
¿Se ha hecho esa pregunta usted en algún momento? ¿Qué grandes obras hicieron los apóstoles? O el Espíritu a través de ellos. ¿Sanaron enfermos? Sanaron enfermos. ¿Resucitaron a muertos? Resucitaron muertos. ¿Se acuerdan de Dorcas? ¿Qué le pasó a Dorcas? Murió. ¿Qué hizo Pedro? La fue y la resucitó. ¿Y qué pasó con Tiquito? El que se cayó de la ventana. Murió. Estaba quieto ahí. No sé si estaba con el brazo atrás, porque cuando uno cae, ¿verdad?, de una actitud. Pero ¿qué hizo Pablo? Se acercó al joven, lo levantó y vamos a seguir hablando de Jesucristo. Y lo levantó. Entonces, todas estas obras vienen por el poder del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido la lluvia temprana, pero estamos esperando la lluvia tardía. Y ¿sabes qué? Que cuando miramos en el libro Eventos de los Últimos Días, hablando acerca de la lluvia tardía, nos dice algo interesante con respecto a lo que puede pasar en este momento. Déjenme buscar aquí. Dice, en este tiempo, estoy leyendo en la página 160, párrafo 1. En este tiempo descenderá la lluvia tardía, o como también se le conoce como el refrigerio, ¿listo? El refrigerio de la presencia del Señor para dar poder. ¿Qué estamos esperando? El refrigerio de la presencia del Señor para dar poder. ¿Qué recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés? El refrigerio del Señor que le dio poder. ¿Y usted no quiere recibir eso? Pues claro, si se le ha prometido. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos, los niños nos olvidan. Los niños, usted le hace una promesa, y aquí hay unos testigos que me pueden decir que después que usted haga una promesa, asegúrese que lo cumpla, porque el niño va a estar encima de usted hasta que lo cumpla. Pero mami, tú me dijiste, pero papi, eso no fue así. Papi, tú me dijiste, mami, papi, tú dijiste que después que trabajara en la iglesia nos iba a llevar al charco. Ya pasó el almuerzo, vámonos. Ese era mi hijo reclamándome cuando yo venía de trabajar en la iglesia los domingos, especialmente en la de Juncal, que tuvimos que hacer muchas cositas allí en las de Lares. Y yo estaba así, pero tenía que irme al charco. Y el charco, el agua era tan fría que me reavivaba, me levantaba el agua. Y mi hijo era listo y dice, papi, tírate tú primero. ¿Y por qué? Porque quería saber si el agua estaba fría y si había un caimán adentro del agua. Entonces, yo ahí despertaba. El refrigerio que Dios ha querido traer a la iglesia es para que podamos hacer grandes cosas también. Y ese es el que tú y yo debemos desear todos los días. Por eso es la amonestación del cielo que nosotros estudiemos la palabra de Dios, oremos y testifiquemos, porque Dios quiere de esa forma obrar en nosotros, hasta capacitarnos a recibir la lluvia tardía. Porque la misión final de Dios en este último tiempo es capacitarnos, llenarnos del fuego del Espíritu. Eso es lo que nos espera. Usted no sabía eso. Eso es lo que la iglesia y la palabra de Dios dice en el libro de Joel. Estamos esperando la lluvia tardía. Y ese es se conoce en el libro de Apocalipsis como el fuerte pregón. Porque después de la lluvia tardía se predicará este evangelio como se predicó en los días de los apóstoles, pero aún más poderoso. Y qué privilegio que yo participe de eso. A mí me llena de gozo eso. Porque participar de eso es que, Pito, yo me podré levantar sobre una plaza pública con el poder del Espíritu Santo y hablar, y en ese momento a gente allí me diga, pastor, bautícenos aquí en esta fuente porque creemos lo que usted ha dicho. La verdad se ha aferrado en nuestros corazones, la queremos y aceptamos a Jesucristo.
bautizaron más de 260 personas. Lo que nos espera a nosotros, donde se convirtió uno, se convertirá 100. Así que si una iglesia ha bautizado 3 personas en un año, prepárese, porque con el poder del Espíritu se bautizarán 300. Sigue diciendo la cita. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. El tercer ángel está haciendo un llamado según el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el llamado al tercer ángel? Está pidiendo una adoración, está pidiendo y está dejando saber que viene un juicio también. Y una amonestación, una aceptación que hay que hacer. ¿Y quién va a predicar eso? Nosotros tenemos que predicar eso. Nosotros vimos algo casi igual suceder con Guillermo Miedo. Se predicó el Evangelio en ese momento, en todo lo que existía como tierra, que Cristo venía. Y en este tiempo también nos tocará. Pero termina la cita diciendo: cuando descienda el Espíritu Santo, ese refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas sean derramadas. Para que usted va a recibir el Espíritu Santo por 2 razones: para predicar y para resistir. Y esto es una porción bíblica y por el Espíritu profecía que nos deja saber que no debemos de temer, porque donde quiera que estemos, la gloria de Dios alumbrará sobre nosotros. Le pasó a Esteban. ¿Qué pasó con Esteban cuando estaban apedreando? ¿Qué vio la gente? ¿Y qué vieron los fariseos, los escribas y aquellos que estaban persiguiendo a Esteban cuando él estaba hablando la verdad? Su rostro brillaba. Dios estaba con él. Y aun cuando lo apedrearon, muchos se cuestionaban de las palabras que había dicho. Y se convirtieron. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Así que si vas a la cita médica y hablas a tu vecino, no solamente el vecino va a escuchar, ¿quién va a escuchar? Todos los que estén allí. Porque el Espíritu Santo, créame, ha estado trabajando en todos los corazones, buscando la forma en que se rindan a Jesucristo. Y cuando el momento de la lluvia tardía llegue, ese corazón que se le ha estado pidiendo que se rinda, finalmente tomará una decisión. Habrá unos que no tomarán la decisión, como está pasando ahora mismo. Personas que han conocido el Evangelio, han conocido a Jesucristo, que es el Evangelio, pero se han mantenido distantes. En su momento tendrán que responder, porque será un momento, como dice el salmista, que en el Salmo 42, que como el siervo brava por las aguas, así, ¿qué pasa? Clama el alma mía a Jehová. Y eso llegará. Termina. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y el ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Hermanos queridos, nosotros hemos estado predicando y esperando ese día como iglesia. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que pueden desanimarnos, pero se ha prometido el día de refrigerio. Se ha prometido el día donde el poder del Espíritu Santo descenderá. El fuego divino que nos llenará y también nos capacitará. Porque para poder cuestionar y enfrentar a la gente
que refuta a Dios, que no quieren saber de Dios, usted no puede ir como está. Usted tiene que ir lleno del Espíritu Santo para convencer ese corazón, para que finalmente diga, tú tienes razón. Como escuché a un profesor en una universidad que lo enfrentó, varios muchachos estaban en fila, aquellos que decían no creer en Dios. Y el muchacho le dijo al señor, al profesor, ¿quién creó a Dios? Y él dice, tú estás pidiendo que Dios esté en un espacio y un tiempo. Y Dios fue quien creó el espacio y el tiempo. Y tú quieres poner a Dios en un espacio y un tiempo. Yo quiero decirte que el tiempo y el espacio no controlan a Dios. Dios es el dueño del espacio y el tiempo. Y el muchacho dijo, pues no había pensado eso. Y eso es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Así que el Nuevo Testamento nos habla de ese bautismo, volviendo del Espíritu Santo y cómo este fue derramado sobre sus creyentes. Nosotros leímos en el libro de Hechos toda esa historia, pero se nos está diciendo que nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y ese lo provee Cristo Jesús, porque cuando uno acepta a Cristo Jesús como su Salvador, viene por automático el poder del Espíritu Santo sobre mí para capacitarme para seguir una vida en Cristo Jesús. Para eso es que Él está allí, para convencerme, para ayudarme. Así que Juan en algún momento dado dice en la Biblia que el Espíritu Santo, el que venía, detrás de él, que era Jesús, iba a bautizar en espíritu y fuego. Y esos son complementarios porque son necesarios. El bautismo, que es el aceptar, el arrepentirme, conocer a Cristo Jesús, aceptar a Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, que es necesario para que esa vida que yo deseo llevar pueda ser llevada. Porque sin el Espíritu Santo yo no puedo llevar una vida cristiana. Por eso es que en Hechos capítulo 2 versículo 38, vamos allí un minutito, escuchamos a un Pedro diciendo las siguientes palabras cuando la gente le dijeron, nosotros queremos saber qué es lo que está pasando. Y Pedro le dijo lo siguiente, ¿ustedes quieren recibir salvación? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Usted ve, el cristiano conoce a Jesucristo, se quiere rendir a Jesucristo, y ahora ¿qué hace? Se arrepiente en el nombre de Jesucristo, porque reconoce que es Jesucristo quien otorga a través de su sangre el perdón para nosotros frente al Padre, como intercede por nosotros. Y termina el versículo diciendo, y recibiréis, ahora ¿qué vas a recibir? Cuando te arrepientas y reconozcas a Jesucristo, el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Así que ese don es sumamente importante para cada uno de nosotros, porque es necesario que yo tenga al Espíritu Santo. Nosotros, como dije la vez pasada, hemos recibido la lluvia temprana, pero ahora estamos esperando la lluvia tardía. Y refrescándole la memoria a aquellos que nos están mirando, la lluvia temprana, hablamos en cuestión de agricultura, que es aquella que prepara la semilla para echar un brote. Pero la lluvia tardía, cuando cae, prepara la planta o el fruto para recogerse para la cosecha. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos esperando. Por eso es que la cita decía que nos preparará para el tiempo de las 7 postreras plagas, que será la gran tribulación. Pero a la misma vez, al prepararnos para las 7 postreras plagas, para sobrevivir en ese tiempo, nos está preparando para recibir a Jesucristo cuando venga en gloria. Porque sin ese sellamiento, sin ese poder en nosotros, no podemos recibir a Jesucristo cuando venga en gloria. Porque Él es el que nos capacita para eso. Él es el que nos da el enfoque espiritual que necesitamos para encontrarnos con Jesucristo. Por eso fue que Juan, que fue la lectura que nosotros leímos en Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Así que recibir el Espíritu Santo y ser bautizados van de la mano. Es importante que nos podamos bautizar, porque estamos reconociendo como Jesucristo como nuestro Señor y nos arrepentimos porque entendemos que le hemos fallado a Dios, y ahora Dios nos da el don del Espíritu para poder seguir viviendo una vida plena en Cristo Jesús. Así que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que une a cada creyente con Dios. Si esa experiencia no existiera, el creyente no se uniría con Dios. Es importante que la experiencia del Espíritu Santo nosotros la podamos tener diariamente. Usted sabe que se nos ha dicho en muchas ocasiones que debemos clamar y pedir por el Espíritu Santo. Yo entiendo la realidad de eso, pero como individuos debemos de pedirlo diariamente nosotros. Como si usted necesitara que Dios le sanara alguna enfermedad. ¿Qué pasa que cuando a una persona le dicen, por ejemplo, que tiene una enfermedad, que es, vamos a decir, una enfermedad que amenaza, ¿verdad?, su vida? ¿Qué hace esa persona? ¿A quién busca primero? Si es una persona creyente, a Dios. ¿Y qué va a hacer esa persona durante el tiempo que reciba un resultado final? Clamar a Dios pidiendo todos los días sanidad. Entonces, más o menos nosotros debemos de clamar ahora, en este tiempo que estamos viviendo, que se ven tantas cosas, Vito, alrededor de nosotros, el poder del Espíritu Santo para sanar la enfermedad del pecado que tenemos. Diariamente. Porque ¿sabes qué? El agua no cambia a nadie. Es solo un símbolo externo de un pacto que uno hace con Dios. Ahora el Espíritu sí transforma nuestras vidas. Y por eso es que lo necesitamos. Y por eso es que ese Espíritu debe ser pedido para que seamos transformados. A esta inclinación egoísta que yo tengo, a una inclinación de amor, sin orgullo, de bendición para otros, de buscar almas para que conozcan a Cristo. Escuché a una persona decir, y hago este paréntesis aquí hablando de Dios, que decía, ¿cómo es que nosotros a veces queremos vivir la eternidad con Dios, pero solamente le dedicamos unos minutos al día en su presencia? Interesante eso, porque nosotros le decimos, ¿verdad? Y me da un poquito de gracia porque veo que es una realidad. Queremos estar contigo, Dios, por la eternidad, pero cuando nos arrodillamos a hablar con Dios, ya después de los 5 minutos, ¿qué pasa? No queremos seguir ahí. Pero si hablamos con Dios como un amigo, puede ser que nos tardemos más tiempo. Si permitimos que el Espíritu Santo nos amoneste y nos lleva a donde tenemos que ser llevados, podemos ser que cuando venga Él en gloria, lo podamos reconocer y Él reconocernos a nosotros. Porque se recuerdan que eso le pasó a las vírgenes. Las 5 que fueron imprudentes, las otras 5 que sí tenían aceite, y cuando llegaron a la boda fueron reconocidas, las recibieron, estaban en la fiesta, en la ceremonia, pero las otras 5 que llegaron después, 5, perdón, no las conozco, dijo. Así que el Espíritu Santo entonces transforma nuestras vidas, y esa transformación sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros y estemos ante la presencia del Señor todos los días. Entonces quiero recordarte qué es vivir en el Espíritu Santo. Porque Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban los discípulos? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Eso es vivir en el Espíritu, estar lleno de gozo. Porque es triste uno
como ministro, como pastor, escuchar constantemente a la gente quejarse de su situación, pero nunca escuchar gloria a Dios porque estoy pasando por esta prueba, o nunca escuchar gloria a Dios porque yo sé que Él me dará una salida, gloria a Dios porque esta prueba me ha de fortalecer, gloria a Dios porque Él me ha escogido a mí para pasar por esta situación y yo sé que Él me dará una salida. En este tiempo nosotros no podamos estar enfocados en lo que nos pasa. Tenemos que estar enfocados en la situación y nuestra relación con Dios para poder recibir la lluvia tardía. Porque recuerde, la lluvia temprana es la obra del Espíritu Santo para convencerme, convertirme. Pero la lluvia tardía será para predicar este evangelio como nunca antes. Y te hago una pregunta. ¿Te estás preparando para ese evento? ¿Estás haciendo lo necesario para eso? Para recibir al Espíritu en gloria, en gran poder. ¿Saben? Los discípulos tuvieron que hacer algo. Tuvieron que reunirse, tuvieron que orar juntos, disculparse unos con otros, tuvieron que reconciliarse, porque aún estando ellos con Jesús tenían sus situaciones. ¿Ustedes recuerdan cuando el padre fue con el endemoniado, su hijo, después que Jesús estaba allá arriba? Cuando él desciende, ¿qué encuentra Jesús? A un padre pidiéndole ayuda. ¿Por qué? Porque sus discípulos no me han podido ayudar. Y yo me pregunto, ¿y por qué los discípulos no lo pudieron ayudar si Jesucristo lo había enviado a ellos a sacar demonios y a predicar? ¿Y por qué Jesús dice esto no se hace a menos que sea con oración? Yo pienso que, como piensa mi compañero Daniel Vélez, aquí saludo, que ellos estaban, mientras esperaban a Jesús, ¿por qué no todos fueron llevados al cielo, allá arriba, a encontrarse en el monte con Jesús, a ver la transfiguración, y fueron más que 3? ¿Esos 3 eran los más preparados para recibir eso? ¿O eran los menos preparados? Y los que se quedaron abajo, los 9, ¿por qué tuvieron que quedarse abajo? Y pareciera que se quedaron abajo cuando el hombre trajo, porque el hombre dice allí, mira, ninguno de ellos me ha podido ayudar. Entonces el hombre llevó al hijo endemoniado ¿a cuánto? A todos ellos. Pero ninguno pudo ayudar. Quizá uno de ellos, mira, déjamelo a mí, que la semana pasada cuando salí yo saqué 6 demonios. Dámelo a mí. Y el otro, no, a mí, él no pudo, dámelo a mí, yo oro por él. Y finalmente nadie pudo. Pero cuando se desciende Jesús, el hombre dice, aumenta mi fe, porque yo esperaba recibir algo de esta gente, porque se está hablando mucho de lo que ellos han hecho, y ahora llegué aquí y estoy chasqueado. ¿Tú podrías aumentar mi fe? Jesús le dijo, claro. Y dice que reprendió al demonio, los abatió por última vez, lo dejó tirado en el piso. Y qué experiencia más poderosa. Si los discípulos estuvieran enfocados menos en ellos y más en Jesús, Jesús no hubiera tenido que intervenir. Y la fe del hombre que se ha sido... Y la fe sencilla y humilde. ¿Qué condiciones necesitamos para recibir el Espíritu? Y con esto voy concluyendo. Miren qué condiciones son. Arrepentimiento, fe, porque el arrepentimiento lo expresa Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38. Y la fe, Gálatas en 3:14, nos menciona allí. La perseverancia, porque tenemos que insistir. Tocar a la puerta y llama, ¿verdad? Se le abre. Obediencia. La obediencia es bien importante. Y miren que en estos días no están ayudándonos mucho a obedecer.
porque todo el mundo está diciendo que la ley fue abolida, porque ya no hay que cumplir la ley. Y muchas personas están creyendo eso. Ya somos salvos por gracia. Estaba todo tranquilo, Jesús ya, estamos reposando en Él, no hay que hacer nada. Pero la ley nunca ha cambiado. Sigue siendo la misma. La ley, no hay una enmienda ahí que dice, bueno, como Jesús resucitó los domingos, ahora ustedes pueden adorar el domingo. No dice eso. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y aún los apóstoles guardaron el sábado. Pero el problema no es el sábado. El problema es en toda la ley. Yo puedo violar una ley, Santiago me dice que las he violado todas. Es obedecer, que cuando Dios me pide algo yo obedezca, que cuando Él me diga vaya por este camino yo vaya, que cuando el Espíritu Santo hable en mi corazón yo responda, que cuando Él me haga un llamado yo diga un sí afirmativo. Obedecer. Y por último, abandonar o ser abandonado de toda impureza. Y eso lo dice Judas 18 y 21. Nosotros tenemos que abandonar todas las cosas que nos separan de Dios, hermanos queridos. No podemos seguir viviendo un estilo de vida a medias. Y como ministro, usted está pensando que yo le estoy dando un latigazo en esta hora, pero yo no le estoy dando un latigazo. Yo estoy dando un consejo. El consejo es que no podemos vivir tanto en el mundo como con Dios. Eso está difícil para Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y Él te quiere completito para Él. No te quiere a mitad. Porque si no sería como... Hay una costumbre ahora en estos países lejanos de algunas señoras adultas que buscan jóvenes para ser sus compañeros, porque se sienten solas y dejan a su país, que es un país seco en Europa, un país donde pues, lamentablemente no todo el mundo las conoce o están solas porque murió su pareja, y van a otro lugar. Y allí, en una de las entrevistas que le hicieron, el hombre dijo lo siguiente: yo tengo 4 mujeres, dijo, porque se permite en su país. Ella, hablando de la señora que tenía 80 años y él tiene 42, ella es la que me sostiene. Ella me da mi finanza, me da mi casa, mi carro, y ella me ayuda con mis hijos cuando se enferman. ¿El hombre le estaba dando todo el interés a ella? No. ¿Por qué él estaba con ella? Por sus intereses personales. La amaba, no estaba demostrando que la amaba. ¿Cómo se sentía la señora? Pues finalmente se rindió, no pudo con esa relación. Lo abandonó. Entonces a veces nosotros pretendemos que Dios haga lo mismo con nosotros. Que sí, Señor, te amo, pero mira, tú allá y yo acá. No podemos. Mi consejo para ti en esta mañana es: ríndete por completo. Déjale a Él tu vida y Él hará grandes cosas para ti, porque finalmente lo que Él quiere hacer es bendecirte. Darte la lluvia tardía, que será una lluvia de bendición, de fuego, de capacitación, para como iglesia, para como individuo, tú puedas marchar hasta la Canaán celestial. Porque de otra forma no nos vamos a sentir como que necesitamos hacer eso. Porque ¿sabes qué? El arrepentimiento es sentir tristeza por el pecado y un deseo de cambiar completamente el corazón y la mente. Y cuando hablamos de fe es creer en la promesa y confiar en Dios, de que Él prometió y cumplirá. Perseverancia, pues mire, orar persistentemente, porque eso nos eleva a Dios y nos acerca a Él. La obediencia, porque de esa forma prepara nuestra fe siguiendo la voluntad de Dios. Por último, el abandono de toda impureza es abandonar completamente el pecado. Toda raíz y rama no debe existir. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios quiere hacer grandes cosas para ti.
Déjalo. Permíteselo. Disfruta de lo que Él quiere darte. Es bendición, es salvación, es tantas cosas. Porque por nosotros mismos no podemos pasar de disfrutar del pecado a disfrutar de la santidad. Eso es imposible. Nuestros gustos y nuestros deseos deben ser cambiados, y el único que puede cambiar eso es el Espíritu Santo. Termino con esta cita. El Espíritu Santo ilumina nuestras tinieblas, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero la mente debe buscar a Dios en forma constante. ¿Cómo debe buscar la mente a Dios? Constante. Si se permite que la mundanidad entre en ella, si no tenemos deseos de orar ni deseos de estar en comunión con Él, quien es la fuente de la fortaleza y la sabiduría, el Espíritu no permanecerá en nosotros. Seguirá tocando la puerta, pero no puede obrar en ti hasta que tú se lo permitas. La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa que el pecado es quitado y que el vacío es llenado con el Espíritu Santo. Significa que la mente es divinamente iluminada, que el corazón es vaciado del yo y llenado con la presencia de Jesucristo. Cuando esta obra sea realizada por los miembros de la iglesia será una iglesia viva y activa. Pidamos a Dios del cielo que nos lleve a ese nivel, que podamos hacer una iglesia viva y activa. ¿Quieres tú ser parte de eso? Te invito a estar en pie para ser parte de esa obra. Querido Padre, gracias. Muchas gracias por lo que haces por nosotros. Gracias por el deseo de bendecirnos, de capacitarnos, de llenarnos del fuego del Espíritu. Señor, aquí venimos ante ti humillados, arrepentidos, deseando, Señor, que tú nos capacites y nos llenes del fuego de tu Espíritu. Permítenos estar contigo cada día, hacer tu voluntad cada día. Y gracias porque cada día nos hace un llamado para poder así hacerlo. Nos entregamos a ti, nos rendimos a ti en esta hora. Y gracias porque no necesariamente hemos abandonado tus caminos, sino que simplemente tú nos estás pidiendo en esta mañana que reforcemos más fuerte nuestra relación contigo. Y pedimos que así tú nos ayudes, Señor. Sé con aquellos hermanos que no se encuentran con nosotros porque están enfermos. Especialmente pongo a Luis en tus brazos de amor, Señor. Que pueda recibir la atención médica necesaria allí en San Juan para que él pueda pronto regresar a casa. Al igual a Carmen, permite que pueda regresar a casa también pronto. Y a todos los hermanos que de alguna forma u otra tienen una petición en su corazón, nos presentamos ante ti, Señor. Y a los que nos ven a través de las redes sociales, pedimos que tú también puedas inclinar tu oído y escuchar su oración. Gracias, Señor, por la promesa de tu Espíritu. Queremos y pedimos que nos llenes de tu Espíritu y nos capacite para seguir hacia adelante en esta vida, porque sabemos que muy pronto nuestro Rey regresará. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.